Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a iniciar la clase de este día miércoles 26 de mayo. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la fiscalización. Vamos a hablar un poco sobre la introducción al inicio de una destinación aduanera. Ya habíamos hecho un preámbulo de lo que es el comercio exterior, sus diferencias, sus teorías. Desde el punto de vista legal, la destinación aduanera, desde un punto de vista de impugnación, ya sea una fiscalización o ya sea a un momento de nacionalización de mercancía en recinto aduanero. En ese sentido, el día de hoy y el día viernes vamos a avanzar lo que es la fiscalización, que puede concluir con un reintegro de pago o también con una impugnación. La impugnación ustedes ya la saben, en qué momento se impugna, la de alzada, el jerárquico y todo lo demás. Ahora vamos a ver la parte técnica de lo que significa la fiscalización, que también es parte de un destino aduanero, ¿ya? En ese sentido, vamos a hacer una introducción a nuestra clase de hoy. En el sentido de las notas, nos vamos a ir, a nuestra primera diapositiva, que son los lineamientos mínimos para las observaciones en clasificación arancelaria de mercancías, ¿ya? Clasificación arancelaria. O sea, no se olviden que cuando yo decido, ya sea como asesor o como dueño de la mercancía, traer un tipo de mercancía o importar, me estoy refiriendo, yo tengo que, con carácter previo, saber a qué número de clasificación arancelaria corresponde a la mercadería que yo quiero traer, ya sean puntabolas, autos, tractores, jabones, alcohol de manos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque si yo empleo una mala apropiación de clasificación arancelaria, posiblemente me va a generar un reintegro a través de un canal rojo, o en su defecto me van a iniciar una fiscalización posterior. ¿Por qué? Porque la mercancía ya ha salido del recinto. Sin embargo, de acuerdo al artículo 100 del Código Tributario, la aduana puede iniciar hasta un año fiscalizaciones posteriores, ¿ya? Entonces, estos lineamientos mínimos para observaciones en clasificación arancelarias debemos tomar muy en cuenta en esta primera etapa del curso de hoy miércoles, ¿no? En ese sentido, la base legal para la clasificación arancelaria de mercancías, tenemos la Ley 2452 del 21 de abril del 2003, mediante el cual el Estado Plurinacional de Bolivia se adhirió al Convenio Internacional sobre el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Primero. Segundo, la decisión 812 del 29 de agosto del 2016 y sus modificaciones. La Comisión de la Comunidad Andina aprobó el texto único de la nomenclatura común de designación y codificación de mercancías de los países miembros de la Comunidad Andina, que incorpora en su número 6 la enmienda al sistema armonizado. Y por último tenemos el artículo 299 del reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado mediante el Decreto Supremo 25870. ¿Qué nos dice el artículo 299? Vamos a hacer lectura de nuestro reglamento. Dice lo siguiente. Nomenclatura arancelaria, dice. Disposiciones aduaneras complementarias. Su aplicación se nombra por las reglas generales de la interpretación de la nomenclatura, las notas explicativas, el sistema armonizado, las notas legales complementarias y adicionales de la sección y capítulo, texto de la partida o subpartida y las reglas generales de aplicación del arancel aduanero. El arancel aduanero de importaciones de enmiendas o modificaciones a la nomenclatura y las notas explicativas del sistema armonizado que incorpora la Organización Mundial de Aduanas o la Comunidad Andina para su vigencia en el país deben ser previamente aprobadas por el Ministerio de Hacienda mediante resolución expresa. En ese sentido, compañeros, es importante
en esta primera etapa de hoy, que tomemos en cuenta qué es una nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria es un libro bastante grueso que se aprueba en las primeras semanas del mes de enero por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, gestionado a través del Ministerio de Hacienda. En ese libro en esa nomenclatura vamos a encontrar toda la codificación de mercancías que están sujetas a importación. Esa nomenclatura arancelaria prevé el tema del GA, el IVA, el ICE, el impuesto a los hidrocarburos y todo lo demás. Y algo que es muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta y que también lo habíamos tomado en cuenta son las autorizaciones previas. De acuerdo a la partida arancelaria, también esa nomenclatura nos va a decir si ese tipo de mercancía, con carácter previo a su nacionalización y envío, obviamente, del país de origen, necesita de una autorización previa. ¿Qué significa? Son requisitos para su legal internación al país. De lo contrario, eso es considerado como contrabando, porque esa autorización previa se constituye en un documento soporte número 1 del despacho aduanero. Entonces, si ese documento soporte no respalda la mercancía, la aduana tiene las facultades de proceder a su comiso, ¿ya? Entonces, es muy importante tomar en cuenta la nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria tiene entre 9 a 11 dígitos, ¿ya? Generalmente los que aplican la nomenclatura arancelaria, así como la Biblia, son las agencias despachantes y sus auxiliares de la función pública aduanera, que son funcionarios de las agencias despachantes también, o el agente despachante. Generalmente son ellos los que correctamente aplican diariamente las nomenclaturas arancelarias. ¿Qué hace el importador a veces? El importador, a través de sus agencias despachantes, sabe jugar con las partidas arancelarias. Entonces, ¿sabe por qué? Porque quiere pagar un menos GA. Entonces, si por ejemplo yo quiero incorporar estas puntabolas, esta micropunta, digamos, con tinta, pero la quiero hacer pasar como una puntabola, el GA va a ser diferente. Entonces, a veces la aduana alerta esas condiciones a través del Departamento de Inteligencia Aduanera, a través de los departamentos de las unidades de fiscalización o a través de las administraciones de aduana. A veces les resulta y a veces no. Entonces es importante que para que nosotros empecemos a tener una base sólida de destinación aduanera, sepamos qué es una nomenclatura, qué es la nomenclatura arancelaria. Y la nomenclatura arancelaria es un compendio de códigos que determinan el impuesto a pagar, ¿ya? Y también su base es la ley 2452, la decisión 812 y el artículo 299. La decisión 812, habíamos hablado de los procesos de integración. Bajo ese marco de los procesos de integración nace lo que es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, que forma parte de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, los 4 países. Ellos han creado y han aprobado la decisión 812, donde nos dicen en términos generales cómo debemos nosotros aplicar en caso de un reitero de mercancías sobre una declaración que se ha pagado, no se ha pagado debidamente, sobre el tipo de información, sobre los documentos soportes, sobre los descartes de los métodos de valoración en caso de iniciar una fiscalización, todo eso. Entonces, más adelante vamos a hablar de los métodos de descartes, de los métodos de valoración, para que ustedes tengan una idea sobre el inicio de una fiscalización, ¿ya? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta esta base legal. En ese sentido, también tenemos las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. El sistema armonizado significa la lógica que existe entre los códigos de una página y otra página. Digamos, en una sección están los alcoholes y tabacos. Ese es el sistema de interpretación armonizado. Dice que el arancel aduanero de importaciones está contenido en las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria común andina, que están elaborados en base a reglas generales para la interpretación del sistema armonizado, siendo en total 6 reglas, ¿ya? Aplicación a nivel partida y aplicación de nivel subpartida. ¿Qué significa nivel partida? Es lo genérico, por ejemplo, tasas.
¿Qué es su partida? Taza de porcelana, taza de fierro, taza de lata, ¿me entienden? O sea, es una subdivisión del género, ¿ya? Por ejemplo, partida, digamos, vamos a relacionarlo con un ejemplo criollo. Juan Pérez, ¿cuál es su subpartida arancelaria? Viste chompa negra, un jean, zapatos azules, ¿ya? Entonces, la subpartida va a determinar las características a detalle de ese género, ¿ya? Y hay 6 reglas, son 6 reglas de interpretación, ¿ya? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta ese aspecto. Actualmente el arancel aduanero de importación 2020 fue aprobado mediante resolución ministerial 1670 de 27 de noviembre del 2019. El arancel está contenido en niveles de gravamen arancelarios vigentes para las importaciones, las preferencias arancelarias otorgadas en la gestión 2020, las mercancías sujetas a presentación de autorizaciones previas, certificado de otros documentos establecidos en normas específicas, las mercancías sujetas al pago de impuestos a los consumos específicos, ICE, y criterios de clasificación arancelaria vinculantes de la CAN. Entonces, ¿qué significa que el arancel? Que el arancel está dividido en capítulos y en secciones de acuerdo al gravamen arancelario, preferencias arancelarias. ¿Qué es una preferencia arancelaria? Habíamos puesto el ejemplo con México, por ejemplo, el tema de la plata. Tenemos un tratado bastante abierto donde están liberados de gajo, simplemente pagan IVA en caso de importaciones, ¿no? Igual nosotros allá. Las mercancías sujetas a presentación de autorizaciones previas, acabamos de explicar, y las mercancías sujetas al pago de impuestos a consumos específicos. Estamos hablando de impuestos a consumos específicos como el tabaco y el alcohol. Y criterios de clasificación arancelaria vinculantes de la CAN, o sea, de los países miembros, que también hay algunas mercancías que tienen un tratamiento especial. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, compañeros? ¿Dudas hasta acá? No hay dudas. Muy bien. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Arancel aduanero de importación vigente. De igual manera, el arancel aduanero de importaciones están contenidos en notas legales de sección, capítulo y subpartida. O sea, es una mínima explicación legal, ¿no? Ya sea de la Comunidad Andina y notas complementarias nacionales. O sea, se mencionan algunos decretos supremos. En otras secciones se mencionan normas de la Comunidad Andina de la 812, ¿ya? Entonces, estas notas pueden ser ampliatorias y pueden ser clasificatorias. Ampliatorias son restrictivas, incluyentes. Clasificatorias, definitivas y aclaratorias. Estas son excluyentes, mixtas o combinadas, ¿ya? Es muy importante que tengamos en cuenta, entonces, que el arancel anual de importación vigente está contenido en notas legales, en capítulo y subpartido, notas complementarias y notas complementarias nacionales, ¿ya? También había propuesto a veces en un ejemplo como estos casos y a veces les ponía, el arancel aduanero está contenido en notas legales, sección, decretos supremos, la Comunidad Andina de Naciones, está en el Tratado de Libre Comercio con México y notas complementarias nacionales. ¿Verdadero o falso? Nuevamente. De igual manera, el arancel aduanero de importaciones está contenido en notas legales, capítulo, decretos supremos, subpartida, notas complementarias, tratados de libre comercio, notas complementarios nacionales. ¿Verdadero o falso? ¿Qué creen, compañeros? Verdadero, Lice, es todo lo que estaba mencionando. Sí, pero estoy incluyendo otros factores. ¿Con quién tengo el gusto? Talía González. Tal vez sí Talia. algunos no entran. Sí, por ejemplo, un arancel aduanero no va a incluir un tratado en específico. Entonces yo en el examen ¿cómo se dice? En el módulo que di uno antes a este, les puse el Tratado de Libre Comercio y el Tratado con México, creo, verdadero o falso. Entonces,
Para que sea verdadero, tiene que tener notas legales, capítulos, subpartidos, notas complementarios sin andina y notas complementarias nacionales. No incluye tratados, no incluye decretos supremos, no incluye nada de eso. Lice, Entonces, pero ¿y lo que vemos en la clasificación arancelaria donde corresponde a tal tratado, dice el AC 36, el hace con otros países y está ahí, sí es 100%, ¿no? En el arancel. sí, no te olvides que nuestra base legal, por eso he vuelto también a la diapositiva, es la ley 2452, la edición 812 y el artículo 299. Entonces, tenemos acá las notas de interpretación que son 6. Muy buena pregunta, te felicito. Y la pregunta número 4, perdón, la diapositiva 4. En el nivel 4, el arancel de importación vigente dice, está contenido en gravamen arancelario, preferencias arancelarias, certificados previos o autorizaciones, mercancías de impuestos a los consumos y criterios de clasificación arancelarias vinculantes a la CAN. Evidentemente hay un anexo que habla de tratados, como vos dices, pero cuando hablamos de que están en sus contenidos mínimos, son estos: el gravamen, las preferencias arancelarias, previos certificados. O sea, cuando yo hacía la pregunta en el módulo anterior, me refería a que estaba incluido un tratado en su contenido, que el arancel aduanero en su página 32 tenía artículo 1, artículo 2, artículo 3 del tratado con México. Y eso está mal, porque no incluye. Entonces, generalmente está compuesto por estos factores: el gravamen, las preferencias, las autorizaciones. Entonces, la respuesta era falsa, ¿ya? Entonces, yo Ya, incluí Lice. incluí algunos factores más para confundirlo al alumnado. Y creo que la mayoría no pudo responder porque, claro, es confusa la pregunta, porque, y además es discutible, y es muy buena tu acotación porque te has dado cuenta, porque cuando nos veamos a la diapositiva número 5, nos dice notas legales. Evidentemente, las notas legales hacen mención tal vez al tratado, a un tratado o a un convenio dentro del marco de la integración. Pero como tal, un tratado en su contenido, de artículo 1, 7, 8, 10, o sea, el redactado del tratado como tal, incorporado en la nomenclatura arancelaria, no está. Por ende, el agente despachante o el importador está en la obligación de ver esa partida o esa nota legal, ir a la Cancillería o en su defecto buscar por todos los medios ese documento y empaparse de qué se trata y de qué requisitos o qué beneficios le trae esa importación. Pero así como tal en su contenido no está. Entonces, las notas legales, sección, capítulo, entonces me decían los compañeros, pero doctor, es una nota legal. Sí, pero yo había puesto que estaba en la nomenclatura el contenido de un tratado. Entonces, no. Mencionamos notas legales de algunos convenios o tratados, pero el tratado como si insertado en la nomenclatura arancelaria en su contenido no está. Entonces, eh, empezamos a discutir bastante. Entonces, es un tema que también ustedes lo tienen que tener bien claro en su módulo posterior, en el módulo que van a seguir seguramente en la clase siguiente, porque esas notas legales son discutibles, además de que toda nomenclatura es susceptible de una interpretación, y hay 6 métodos de interpretación, ampliatorias y clasificatorias también. Entonces, esas notas pueden ser restrictivas, incluyentes, definitorias, aclaratorias de alguna partida arancelaria, ¿me entienden? Y se hace mención al tratado. Por ejemplo, las clasificatorias aclaratorias. Por ejemplo, hay unos cigarros hindús. Si ustedes van a Desaguadero, a la Ciudad del Alto, no van a encontrar esos cigarrillos hindús. Es bien raro. Los cigarrillos hindús vienen por el Paraguay, entran por Desaguadero y son nacionalizados en aduana interior en la 6 de marzo. Pero luego tú no los ves comercializados acá, o sea, no los ves en el mercado interno. Y cuando se han hecho operativos tanto en Cobija como en otras ciudades, tampoco se encuentra. Es un tema bastante complejo. Entonces, ¿dónde se encuentra esa mercancía? ¿Dónde va esa mercancía? Porque esa mercancía vos puedes ir a los kiosquitos, pregunten, cigarrillos hindú o coreanos no se los comercializa. Es bien raro su nacionalización. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Entonces,
La aduana, como se trata, los cigarros y los alcoholes tienen un valor muy importante de ingreso para el Estado, para las arcas, para el TGN, de impuestos. Aunque no crean, el cigarro y el tabaco, perdón, el tabaco y el alcohol, eh, es tan importante su impuesto que tiene un valor tan importante como los hidrocarburos, aunque no crean. Eh, ¿No? O sea, para que se den cuenta cuántos fumadores y cuántos tomadores hay en Bolivia. Entonces, en la base de datos de la aduana, en la base de datos confidenciales que se llama BCTP, los datos, los cigarrillos coreanos y los hindús no son muy claros en su GA, porque generalmente no son una mercancía recurrente en su consumo en Bolivia. Entonces, no tenemos notas aclaratorias ni definitorias en ese caso. Entonces, la aduana ha sido muy discrecional para aplicar los precios y ha utilizado precios de mercancías idénticas del país cercano. Sería Estados Unidos, México, ¿no? Porque coreanos estamos hablando de lo mismo. Entonces, es un tema de inteligencia aduanero de muchos años que no se ha respondido hasta el día de hoy. Es bien interesante. Hay muchos procesos impugnados que los ha ganado el importador a la aduana, se han anulado obrados y están años ya desde el 2016, incluso algunos ya han prescrito. Como hay también mercancía que ha sido nacionalizada con destino a cobija, han pagado impuestos, pero lo raro es que dónde se comercializan, ¿no? Entonces, la mayoría de los aduaneros dicen, no, pues ya ha pagado, yo no sé, pero sería importante averiguar dónde se comercializa esa mercadería, ¿no? Entonces, por eso existen esas notas. Sin embargo, esas notas no han enriquecido las decisiones para la Gerencia Nacional de Normas ni para fiscalización para determinar qué precio corresponde realmente para este tipo de mercancías. ¿Ya? Eso como, eso, eso lo pongo como antecedente de ustedes para que ustedes sepan, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con, con la clase. Muy bien. Entonces tenemos la diapositiva número 6, donde las notas explicativas del sistema armonizado, ¿no? El sistema armonizado no se confunda. El sistema armonizado es como una cadenita, como un 8, que va explicando, que se va relacionando las mercancías similares e idénticas dentro de lo que es la nomenclatura arancelaria. Si estoy hablando de libros, la segunda va a hablar de hojas, y luego de hojas vamos a hablar, digamos, de letras, y luego vamos a hablar de oraciones, ¿me entienden? Eso es un sistema armonizado. Las notas explicativas del sistema armonizado es el documento elaborado por el Comité del Sistema Armonizado, que tiene como objeto identificar el contenido de los textos de las partidas y subpartidas. Las notas explicativas se redactan oficialmente en los idiomas inglés y francés, pero se traducen a otros idiomas con la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas, OMA. También les he puesto un ejemplo al módulo anterior, que si se utilizaba en idioma inglés, francés e italiano. Y me han puesto la mayoría verdadero. Pero dice que se traduce en otros idiomas con la aprobación de la organización. No, se redactan. Por eso es importante leer bien las preguntas, compañeros, colegas, y el sábado o el domingo cuando den su examen, lo mismo les voy a pedir. No se apuren, no sean loquitos, es lo que nos falta a veces en Bolivia, saber leer la pregunta. Aunque no crean, a veces el docente Bacaflor escribe como 15 líneas para un caso y la respuesta está en 2 palabras. Entonces, no se confundan, las notas explicativas se redactan. Una cosa es redactar y otra cosa es traducir. Se redactan oficialmente en los idiomas inglés y francés, pero se traducen, por eso hay un punto seguido, pero porque está interrumpiendo la oración, pero sigue la idea, pero se traducen en otros idiomas con la aprobación de la Organización Mundial de Aduanas, OMA. ¿Ya? Eso es muy importante que también tomen en cuenta. Otros aspectos técnicos para la clasificación arancelaria.
Licenciado, disculpe, no se escucha. ¿Me escuchan? No, se cortó totalmente, no se escuchó nada. Ya. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí, Lice. Ya. Ya, ahora yo tal vez lo voy moviendo mi laptop de acuerdo a lo que me muevo mi cuello y creo que es eso. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, Ya, Sí, muy bien. le escucha. Ya. Gracias, gracias compañeras. Entonces volvemos nuevamente a lo que es el aforo físico de las mercancías. Si no se escucha, me interrumpen, ¿ya? Por favor, no hay problema, no me voy a enojar, más bien me hacen un favor. Nuevamente, el aforo físico, como habíamos hablado ya en clases anteriores en la clase anterior y la semana pasada, es el aforo, tiene como norma legal el artículo 105 del reglamento de la Ley General de Aduanas. El aforo es la facultad que tiene la administración de verificar la descripción de la mercancía, la clasificación arancelaria, la valoración, el origen y la cantidad, que sean completos, correctos y exactos respecto a la declaración de la mercancía y de acuerdo con la normativa vigente a la fecha de aceptación del trámite. El aforo podrá hacerse mediante examen documental o mediante reconocimiento físico de las mercancías o ambos y se llevará a cabo por funcionarios aduaneros autorizados. Lo mismo, he planteado en este caso, en esta diapositiva, es nota de examen, chicos, por si acaso, la diapositiva 8, anótense, les he puesto un caso y en ese caso, eh, los distraigo a los alumnos, ¿no? En el examen, que son verdadero y falso, y veo que la mercancía era completa, correcta, respecto, y no le pongo exacta, ¿no? Y además de que la administración había verificado la descripción, la clasificación, la valoración, la interpretación de las notas, la descripción de que sea en idioma inglés y francés, o sea, nada que ver con el aforo físico. El aforo físico, como dice, tiene que ser textual, como plantea el artículo 105 del reglamento de nuestra Ley General de Aduanas. Entonces, el aforo va a verificar la descripción de la mercancía. ¿Qué es la mercancía? ¿Se me escucha? sí, Liz. Ah, ya, perfecto. Sí. Entonces, la clasificación arancelaria, la valoración, el origen, la cantidad. Eso es lo más importante que se considera en el aforo físico. Habíamos dicho que el canal amarillo es la revisión documental, el rojo es documental y física de la mercancía, ¿no? En este caso entra el tema de las telas, por ejemplo, que habíamos explicado en nuestra primera clase. ¿No? Se detalla, se explica la descripción de la mercancía de las telas, la clasificación arancelaria, la valoración, el origen y la cantidad, ¿ya? ¿Dudas hasta acá? ¿No hay ninguna duda? Ya. Entonces seguimos con nuestra clase. Muy bien. Facultades de control. De igual manera, el reglamento al Código Tributario Boliviano, en su artículo 48, facultades de control señala: la aduana nacional ejercerá las facultades de control establecidas en los artículos 21 y 100 de la ley 2492, que es el Código Tributario, en las fases de control anterior, control durante el despacho y control diferido. Control anterior, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, tenemos los despachos anticipados. Antes de que la mercancía llegue a ser nacionalizada, existe la presentación de documentos. Entonces, puede ejercer un control anterior a la nacionalización, la aduana. Segundo ejemplo, control durante el despacho. Es el caso que habíamos visto el tema de las telas, que ha salido canal rojo. Y el control diferido, ¿qué quiere decir? El control diferido es una fiscalización, es un término de fiscalización que está previsto en el Código Tributario y también está previsto en el reglamento de fiscalización para iniciar una fiscalización que puede ser cuando la mercancía haya salido con canal verde y se está iniciando una fiscalización posterior,
O de lo contrario, no ha habido un ajuste por parte de la administración aduanera, ya sea por la carga laboral o por omisión del técnico aduanero, del vista, etcétera, tantas cosas que pueden pasar. Y en la base de, en el departamento de inteligencia aduanera y en la base de datos que nosotros tenemos en el monitoreo, ha saltado de que existe precios ostensiblemente bajos, o sea que no se ha pagado realmente lo que debería pagarse. Entonces se inicia una fiscalización y eso se denomina control diferido. Puede ser con mercancía o sin mercancía. Entonces es muy importante también que tengan en cuenta estas facultades de control que tiene la aduana. A veces dicen, pero yo he pagado mis impuestos, ¿y por qué la aduana me está nuevamente, ya pasó 8 meses, ya pasó un año y me está molestando nuevamente? Porque de acuerdo al artículo 48, 21 y 100 del Código Tributario, le faculta a la aduana hasta un año iniciar fiscalizaciones incluso posteriores. El anterior, despachos anticipados, que es la presentación de documentos antes del sorteo de canales, aunque no crean. Durante, es el tema de las telas, que salió canal rojo. Y control diferido con o sin mercancía. La verificación de la calidad, valor en aduana, origen y otros aspectos que no pueden ser evidenciados durante estas fases podrán no ser objeto de una fiscalización posterior. ¿Ve? La verificación de calidad, valor, origen y otros aspectos que no pudieron ser evidenciados durante estas fases podrán ser objeto de una fiscalización posterior. Entonces, es importante que ustedes tengan muy en cuenta estos artículos 48, 21 y 100, porque a veces ustedes como asesores el día de mañana de algunas empresas y a veces los agentes despachantes tienen tantos trámites que se hacen a los locos con las notificaciones y luego los problemas a mediano plazo son para los operadores, porque los operadores no responden y tienen esas vías de impugnación que les hemos explicado entre el viernes y el lunes, el viernes pasado y el lunes, y el proceso queda ejecutoriado. Entonces, esa resolución determinativa queda ejecutoriada o esa resolución sancionatoria porque no ha presentado descargos el operador y automáticamente la carpeta la derivan a la SET, que se llama Supervisoría de Ejecución Tributaria. ¿Y qué hace la SET? Al ser un título de ejecución tributaria, empieza a congelar las cuentas. No puedes cargar gasolina, no puedes sacar plata del banco, no puedes hacer ninguna transacción comercial y el operador recién se entera y el operador quiere impugnar. ¿Se puede impugnar? Sí, se puede impugnar, pero hay plazos para impugnar ese título de ejecución tributaria, pero es el título, o sea, la forma. Si es que le encuentras algún vicio o la prescripción, podría ser impugnable también. Hemos hablado de las vías de impugnación, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes como futuros asesores tengan muy en cuenta esos artículos, ¿ya? Muy bien. En este espacio se procede a identificar las deficiencias identificadas por los alumnos al momento de realizar una observación para la clasificación arancelaria. Bueno, en unos minutos más vamos a dar unos casos, ¿ya? Bueno, hasta acá tenemos la parte de la nomenclatura arancelaria. En términos generales, muy bonito, están por códigos, hay 6 métodos de interpretación, tenemos que están por notas explicativas, notas legales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No ve? Notas interpretativas, deben ser interpretadas en idioma inglés y francés, están aprobadas por la OMC. Esos son los aspectos importantes de una nomenclatura arancelaria. La 812, tenemos nuestro código, nuestra ley del presupuesto general de la nación, tenemos nuestro artículo nuestro reglamento de la ley de aduanas que habla del sistema armonizado de la interpretación, ¿ya? Del tema arancelario. Si nosotros no tenemos una idea clara, mínima o base de lo que es una clasificación arancelaria, muy difícilmente vamos a poder determinar el destino de nuestra mercancía. Entonces, ¿por qué surge la fiscalización? Porque no es correcto, porque la descripción de la mercancía no es exacta, porque lo que yo lo que yo estoy declarando no guarda relación con la base de datos de la aduana. Entonces, esos son los aspectos para que una destinación aduanera sea anormal y me hagan pagar un reintegro, me inicien una fisca y yo pague a mediano plazo o impugne y le gane a la aduana y diga, ellos tienen razón, ¿ya? Eso es muy importante que tengamos muy en cuenta. Muchas cosas, aquí estamos en la diapositiva número 11.
Vamos a hacer un break de 2 minutitos rápidos y vamos a volver. Empezamos con la fiscalización que se produce por una mala declaración del importador. Ya habíamos hablado porque la aduana tiene amplias facultades de acuerdo al artículo 100 para iniciar una fiscalización y 24 del reglamento del Código Tributario y 100 del Código Tributario para iniciar una fiscalización posterior, ¿no? Entonces, vamos a hablar de por qué dentro de la fiscalización existen 6 métodos de interpretación que se tiene que descartar uno por uno para llegar al número 6. Y ese 6 me va a servir para decirle, señor Juan Pérez, usted tiene que pagarme esto más. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un pequeño... Muy bien, entonces volvemos a la diapositiva número 11. Consideraciones técnicas normativas para el llenado adecuado de las vistas de cargo y actas de reconocimiento al momento de determinar el valor en aduana. En ese sentido, tenemos un control recurrente que realiza la aduana sobre la base de una resolución administrativa, que es la ERD 01-029 de 2018, del 13 de diciembre de 2018, la cual a través del sistema SUMA, ahora tenemos el MIRA, ¿ya? Tenemos que se produce, si no hay observaciones al despacho, se produce automáticamente, se procede a su levante, ¿no? Estamos hablando de un canal verde, ¿ya? En el caso de con observaciones, se revisa la documentación soporte de la transacción y si se genera y se tiene que fundamentar la duda razonable. ¿Quién determina, compañeros, colegas, la duda razonable? A partir de la diapositiva número 12, vamos a pensar como aduaneros. A partir de esta diapositiva hasta el final de la clase del día viernes, todos tenemos que pensar como aduaneros, ¿ya? Entonces, la duda razonable la genera la misma aduana a través del sistema por precios ostensiblemente bajos, porque la mercancía no guarda relación con el aforo. La mercancía tiene que ser correcta, completa y exacta, cosa que no está ocurriendo. Se determina el valor en aduana, aplicación de los motos secundarios y registra las observaciones en el inventario o en la nota de registro de la DAP. ¿Ya? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. El control posterior se encuentra regulado por la RAPE 01029 del 2016, de 30 de diciembre de 2016. Esta es una resolución administrativa que regula las funciones y competencias de las unidades de fiscalización para iniciar una fiscalización. La orden de fiscalización se inicia con una orden de control diferido, así se llama. Se emite y se notifica con observaciones. Sin observaciones se emite una resolución determinativa dejando extinguida la deuda tributaria, o sea, no hay observaciones, ya se han pagado los impuestos. Si en caso de que se determine observaciones, se mantienen las observaciones, la resolución determinativa es impugnable a través del recurso de alzada y jerárquico ante la IT, ¿no ve? Habíamos hablado de eso. Muy bien. Aspectos generales en lo que refiere a la duda razonable, compañeros. Aspectos generales. También es un tema de examen, esta diapositiva 14. Se revisa la documentación soporte vinculada a la transacción comercial. Se revisa la documentación. ¿Cuál es la documentación soporte? La factura comercial. Si incluye contrato, a una maravilla. Se identifican los factores de riesgo. Estamos hablando como aduaneros. O sea, la mercancía está al frente nuestro. Se genera la duda razonable.
Se fundamenta el descarte del método 1 con la base de la duda razonable identificada. Se fundamenta la aplicación y o el descarte de los métodos secundarios del 2 al 5. Y se fundamenta la aplicación del método número 6. ¿Ya? Por lo general, de acuerdo a nuestra idiosincrasia y de acuerdo a lo que vamos a avanzar el día de hoy, es muy difícil aplicar el método 2, 3 y 4 y 5 en Bolivia. Entonces, el método 1, si le acepto, el método de transacción, o sea, se demuestra que realmente hay una relación transaccional entre Mario Baccaflor y la Mercedes-Benz de Alemania, realmente ha habido un giro bancario, ese giro bancario, ese monto, guarda relación con lo declarado, entonces le acepto el método 1, paga sus impuestos y se va. Pero si no guarda relación, yo tengo que irme al método 2, tengo que descartar, el método 3 lo tengo que descartar, el método 4 lo tengo que descartar, el método 5 lo tengo que descartar como técnico aduanero o como fiscalizador y tengo que aplicar el método 6, ¿ya? Entonces, estos aspectos generales son importantes en el momento de iniciar un control, ya sea recurrente o un control posterior. El control recurrente, ya sea a través de las administraciones de aduana, donde la mercancía está al frente nuestro. O una fiscalización posterior, quiere decir que la mercancía ya se ha ido, pero por omisión de la administración se ha pagado menos. Entonces, ha saltado en el Departamento de Inteligencia Aduanera, hay unas bases que son confidenciales y se ha ordenado a la unidad de fiscalización del Alto iniciar una fiscalización posterior a esa mercancía, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si sale un canal rojo y la administración aduanera no ha iniciado ninguna fisca, o sea, no ha alertado o no ha pedido que se inicie una fiscalización? Estamos hablando de un control diferido con mercancía en recinto. Entonces, la aduana, las unidades de fiscalización también pueden intervenir en ese caso. Entonces, se alerta bajo sistema a la administración, no sale esa mercancía, se emite una orden y empieza el tema de fiscalización. Los 20 días para presentar descargos, 20 días con mercancía tiene que terminar la fisca. Todo esto está en la RAPE que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, ¿ya? No quiero ser muy exquisito por factor tiempo. Entonces, por eso simplemente menciono algunas cosas que ustedes están dando cuenta y algunas diapositivas como la 14 y algunas que he hecho énfasis al principio son importantes y les estoy alertando a ustedes de que tienen que tener muy en cuenta para los temas de desarrollo de los trabajos, del tema de desarrollo, perdón, del examen final. ¿Ya? Estos son aspectos generales. Hemos dicho que a partir de la diapositiva 11 hasta el día viernes vamos a pensar como aduaneros. ¿Ya? Muy bien. Aspectos generales. Fundamentación de la aplicación del sexto método. O sea, vamos a aplicar este método. O sea, le vamos a hacer pagar un poco más al operador. ¿Por qué? Porque o ha llenado mal su declaración o ha hecho una declaración de menos. Me ha declarado $1 por esta punta volar cuando cuestan $2. Acudiendo en primera instancia a la aplicación de la flexibilidad razonable, considerando en el numeral 6.1 del procedimiento de la declaración andina de valor. De no poder aplicarse el último recurso en base a la flexibilidad razonable, debe aplicarse criterios razonables, conforme lo establece el numeral 6.2 del reglamento de la Declaración Andina de Valor. País de origen, momento aproximado, cantidad, características idénticas o similares y prohibiciones del numeral 6.3. O sea, yo tengo que aplicar el método 6, o sea, si no encuentro en nuestra base de datos un precio, porque él me trae un precio de México muy bajo, pero en mi base de datos no concuerda con las partidas arancelarias, entonces yo tengo que buscar un país cercano, un momento aproximado. El momento aproximado puede ser un año, para arriba o para abajo. Para abajo, no puede ser para arriba porque estamos en el 2021. Cantidad, también puedo tomar en cuenta. Características idénticas o similares. Una punta bola azul es de plástico, mide, no sé, de largo 6 centímetros. Prohibiciones, tengo que revisar qué prohibiciones existen en las nomenclaturas arancelarias, ¿ya? Aquí tenemos un control recurrente que es un modelito y se darán cuenta que hay un tipo de documento, número, emisor, fecha de emisión, monto
ítems asociados, estado de documento, está en una tablita, ¿no? En Excel. Es lo que las administraciones de aduana consideran y hacen un trabajo cruzado, ¿no? Es muy importante eso. Control recurrente también en las condiciones de entrega, tenemos las condiciones de transacción, tenemos la factura, tenemos que tomar en cuenta el flete marítimo, las pólizas, todos esos documentos que son parte del despacho, ¿ya? Es como ejemplo, simplemente la diapositiva 16 y 17 y 18, si no me equivoco, ¿ya? No se maten con estas 3 diapositivas. Control recurrente. En la factura comercial y el contrato de compraventa se detalla la mercancía objeto de importación, correspondiente a juguetes, descripción detallada del primer identificar los diferentes juguetes, información que se puede encontrar tanto en la factura pro forma y lista de empaque. Forma y medio de pago, forma de pago a crédito 60 días a partir del embarque de la mercancía. Esos son los parámetros que la aduana tiene que tomar. Nuevamente les digo, a partir de la diapositiva 11 hasta el viernes, tenemos que pensar como aduaneros, como técnicos aduaneros. Medio de pago, orden de pago simple, transferencia bancaria. Tenemos que tomar en cuenta los contratos, la declaración andina de valor, el bill of lading, el certificado de banco. Son documentos soporte. ¿Ya? Muy bien. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. Muy bien. No tengan temor de interrumpirme, chicos. Cuidado, yo los veo muy callados. Cuidado que tengamos problemas el día del examen o el día viernes. ¿Ya? Pregunten. ¿Qué es DAP, doctor? ¿Qué es un bill loading, doctor? Es la declaración de embarque. ¿Qué es una cuenta, doctor? ¿Qué es un medio de pago? La transferencia. Todos estos documentos tienen que tomarlos en el control recurrente. En el momento de tener la mercancía al frente, la aduana tiene que tomar en cuenta el vista la forma de pago en el despacho. Hay factura, ¿cuándo ha pagado? Tiene que ser antes de la nacionalización de la mercancía. Allá ha tardado 2 meses, perfecto. Ese giro, guarda relación, ¿qué ha mandado? Plata, ya, pero ¿para qué? Ese giro, ¿qué dice? Dice 7 autos. Perfecto. Todo eso, ¿ya? Para que nosotros hagamos una correcta valoración de la mercancía a declarar. No se olviden que de la diapositiva 11 hasta adelante estamos queriendo encontrarle algo al operador o a la agencia despachante. Ojo, es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿ya? Compañeros, colegas, hasta la diapositiva, a partir de la diapositiva 19, vamos a hacer un break, un paréntesis, y nos vamos a saltar algunas diapositivas que las vamos a complementar en nuestro estudio el día viernes. Pero lo que quiero entrar es a los métodos de valoración. O sea, se ha generado una duda razonable porque hay un precio ostensiblemente bajo. Primero, lo primero que tenemos que para ver y existe algo que no está muy bien, un momentito por favor, algo que tenemos que ver y partir de que no está algo bien es que hay una duda razonable. Entonces, esa duda razonable va a hacer de que cumplamos esos 6 cuadritos de las gradas que se acuerdan, que son estos. Un momentito, por favor. Que son estos. Que se revisa, identifica los factores de riesgo. O sea, es una duda razonable que ha surgido a un despacho aduanero y que yo tengo que lograr su reintegro. Y tengo que aplicar los 6 métodos de valoración que están normados por la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones y que me dice cómo tengo que descartar a cada uno de ellos. ¿Ya? Eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Con quién tengo el gusto? Sí. Adriana, dime. ¿O con quién Adriana, estaba? sí, no, Sí, con Adriana. esa era mi duda, que no entendía mucho lo de la duda razonable, pero creo que he entendido un poquito más con lo que Ya. acabo de explicar. Compañeros, colegas, no se olviden que para lograr un reintegro de pago del muchacho, del compañero, de la agencia, del operador del frente, tiene que haber una duda razonable. Esa duda razonable puede estar referida al 4, o perdón, al 3.
¿no? O sea, dice genera la duda razonable porque hay factores de riesgo, o sea, me está pagando menos, en vez de punta bolas me está declarando cervezas, o sea, cosas así, ¿no? Que el técnico está encontrando, ¿ya? Muy bien. Nos vamos a la diapositiva 19. Habíamos hablado del control recurrente que está durante la mercancía, que también tenemos que tomar en cuenta todos estos documentos que son parte de la valoración o del aforo físico y documental, ¿ya? Vamos a hacer un salto a algunas diapositivas. En este caso, vamos a continuar con el 20. En este caso, yo les voy a decir cuándo nos vamos a saltar. Factores de riesgo. Falta de correspondencia entre la DUI, DAP y documentos soporte, o sea, no guarda relación. Inexactitud en el llenado de las casillas de la DAP. DAP, que significa Declaración Andina de Valor, es un documento soporte. Descripción incompleta o imprecisa de las mercancías. Facturas presumiblemente falsas o inexactas y doble facturación. ¿Ya? Inherentes a la documentación son esas. Inherentes a la operación. Vinculación entre el comprador y el vendedor no existe. Tipo de mercancía no es clara. País de origen o procedencia, mercancías provenientes de zonas francas, tampoco es claro. O sea, no sabemos de dónde está viniendo la mercancía. Eso es lo referido a la operativa. Lo relacionado al precio. Precios ostensiblemente bajos. Niveles anormales de descuento. Pago de canos, derechos de licencia inexactos. Pagos indirectos, préstamos relativos a bienes intangibles o servicios y pagos de regalías. No se confundan, no quiero que me aprendan de memoria, pero sí quiero que me analicen esta diapositiva 20, que es muy importante también para iniciar un control recurrente o una fiscalización. O sea, ha salido un canal rojo, por ejemplo, a las telas, y el técnico o el vista ha encontrado factores de riesgo, ya sea inherente a la documentación, inherente a la operación o lo relacionado al precio. Puede haber encontrado algunas inconsistencias en esos tres grupos, o como puede ser que ha encontrado inconsistencias solo relacionados al precio. Cuidado, compañeros, que se les plantee un ejemplo y se diga, es necesario que para que se produzca un factor de riesgo, se produzca inherente a la documentación, inherente a la operación y relacionados al precio. O sea, es un requisito que los tres, porque si tengo dos, ¿puedo hacer pasar el factor de riesgo? No. El hecho de que se presente solo uno de estos grupos ya es un factor de riesgo. El hecho de que se presente dos es un factor de riesgo. El hecho de que se presenten tres es un factor de riesgo. ¿Ya? Es muy importante esta diapositiva número 20, que también es susceptible de examen, de pregunta de examen. ¿Ya? Anótense, por favor. Entonces, tenemos los inherentes a la documentación, que tenemos ahí un grupo, inherentes a la operación y los relacionados al precio. Inherentes a la documentación, documento soporte. Inherentes a la operación, ¿de dónde está viniendo? O sea, no se confundan más. Y relacionados al precio, sobre la base de nuestra base de datos. Entonces, son tres grupos que hay un factor de riesgo. Y eso hace de que yo ya empiece por efecto a aplicar mis métodos de descarte y tengo que descartar del 1 al 5 para llegar a aplicar el 6. ¿Ya? Si yo le aplico el 1 es porque le voy a aceptar, es porque ya le ha abierto un término probatorio y en el plazo de 5 días el operador ha subsanado, ya sea el inherente a la documentación. Por decirte, había una inexactitud en el llenado de la casilla de la DAP. Por decirte, decía 5,000 y el técnico encontró 5,001, o sea, un hito. Entonces, una contravención. Le he hecho pagar 200 UFBs y han subsanado eso. Entonces, en un plazo de los 5 días, ¿no? Inherentes a la operación también, relacionados al precio también. En caso de que no subsane, entonces el técnico tiene la posibilidad de pasar la carpeta al departamento de fiscalización para su fiscalización. O en su defecto, puede pedir al administrador que redireccione, en caso de que sea un canal verde, a canal rojo. O en su defecto, ya el canal rojo, ya con el aforo físico y mental, le va a hacer pagar más. Entonces ya no es necesario iniciar una fiscalización, si se pone a pensar, porque hay un principio constitucional que no se puede sancionar 2 veces por un mismo hecho. ¿No ve? Muy bien. Entonces es muy importante. ¿Dudas en esta diapositiva? ¿Alguna duda en esta diapositiva, compañeros? Ninguna. Muy bien.
Está muy bonito este tema, ¿no ve? Está muy, muy apasionante el tema del control. El 21 lo saltamos. El 22 lo saltamos. Y nos vamos al control, a la fundamentación de los requisitos para la aceptación del método 1. Valor de transacción, ¿ya? Anoten, por favor. Anótense, por favor. Luego, al final de la clase, les digo la fuente, ¿ya? Valor de transacción. Primer método. En este artículo se concreta lo enunciado. En este artículo se concreta lo enunciado en cuanto a que se debe utilizar el valor de transacción. En este artículo se concreta lo enunciado en cuanto a que se debe utilizar el valor de transacción como el valor en aduana. En este artículo se concreta lo enunciado en cuanto a que se debe utilizar el valor de transacción como el valor en aduana de las mercancías dentro de las pautas que él establece. En este artículo se concreta lo enunciado en cuanto a que se debe utilizar el valor de transacción como el valor en aduana de las mercancías dentro de las pautas que él establezca. ¿Ya? Ese es el primer método de transacción. Es muy importante que tengamos en cuenta. Punto aparte. El valor en aduana de las mercancías importadas, el valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar. Nuevamente, punto aparte. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de la transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías, siempre que concurran las siguientes circunstancias. Siempre que concurran las siguientes circunstancias. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de la transacción, es decir, el precio realmente pagado por pagar por las mercancías cuando éstas se venden para, es decir, el precio realmente pagado por pagar para las mercancías, ¿ya? Siempre que concurran las siguientes circunstancias. Inciso A, que no existan restricciones. Que la venta o el precio no dependa de ninguna condición. 1, que no existan restricciones. 2, que la venta o el precio no dependa de ninguna condición. Que no revierta directa o indirectamente al vendedor. Y que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor. Muy bien. ¿Dudas de eso respecto al primer método? ¿Dudas respecto al primer método? Entonces, el valor en aduanas es el valor de la transacción, ¿no ve? Siempre que concurran las siguientes definiciones, dice. ¿Está muy bien? Ahora, muy bien. ¿Estamos en sala? ¿Todos? Somos 11 alumnos, ¿verdad? Muy bien. Por favor, voy a dictar algunos nombres y les voy a dar un caso. ¿Yapú Tapia se encuentra? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas. Grupo A. ¿Eduardo Vargas se encuentra? Sí, doctor. Muy bien. ¿Melisa Taraúnes se encuentra? Presente, Lisa. Muy bien. Ustedes son el grupo A. ¿Ya? Se van a acordar.
Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Ya? Para el grupo A, anótense por favor la pregunta, solo para el grupo A. El importador A compra del exportador H. El importador A compra al exportador H. El importador A compra al exportador H en el país X. El importador A compra al exportador H en el país X 3 toneladas de acero, 3 toneladas de acero para la fabricación de automóviles. El importador A compra al exportador H en el país X 3 toneladas de acero para la fabricación de automóviles a $1,000. La tonelada con la condición de que A le entrega al exportador H 20 automóviles. La tonelada con la condición de que A le entrega al exportador H 20 automóviles. Pregunta, ¿se puede aplicar el método 1? Pregunta 1, ¿se puede aplicar el método 1? Ahora, compañeros, no me resuelvan todavía el ejemplo. Vamos a avanzar la materia y me los van a resolver a medida que vayamos avanzando. ¿Ya? Muy bien. Método 2. Método 2. Les dicto. Estamos descartando. Tenemos que descartar del 1 al 6 como aduaneros. Si le acepto el 1, entonces le estoy aceptando lo que me está declarando y no puedo hacer más nada. ¿No ve? Método 2. Valor de mercancías idénticas. Valor de mercancías idénticas. Valor de mercancías idénticas. Valor de mercancías idénticas. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el método 1, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en el método 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas. El valor en aduana será el valor de la transacción de mercancías idénticas. Ya, muy bien, un momentito por favor, se me han ido los... Muy bien. Ahora sí, nuevamente, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo dispuesto en el método 1, el valor en aduana será el valor de transacción de mercancías idénticas. ¿Sí? Muy claro. Punto seguido. Cuando se hayan agotado las instancias para utilizar el valor de transacción, se procederá a buscar el valor en aduana de las mercancías idénticas que se haya exportado para el mismo país de importación,
en igual momento o en uno aproximado que las mercaderías objeto de la valoración. ¿Sí? El valor de transacción de mercancías idénticas que se haya exportado para el mismo país de importación en igual momento o en uno aproximado que las mercancías objeto de valoración. Coma, deben también tenerse en cuenta los elementos del nivel comercial y cantidad. Deben también tenerse en cuenta los elementos del nivel comercial y cantidad. ¿Ya? En otras palabras, se entiende por mercancías idénticas aquellas que son iguales en todo. Características físicas, calidad y prestigio comercial. En otras palabras, se entiende por mercancías idénticas aquellas que son iguales en todo. Características físicas, calidad y prestigio comercial. Método 3. Mercancías similares. Método 3. Mercancías similares. Cuando el valor en aduana de las mercancías importadas no se puede determinar, cuando el valor en aduana de las mercancías importadas no se pueda determinar conforme lo dispuesto por los métodos 1 y 2, el valor de transacción de mercancías similares se aplicará de acuerdo al momento o a uno aproximado cuando el valor en aduana de las mercancías importadas no se pueda determinar conforme a los métodos 1 y 2, el valor de la transacción de mercancías similares será el del momento o uno aproximado. En otras palabras, las mercancías similares, aunque no son iguales, mantienen características y composición semejantes, posibilidad de cumplir con las mismas funciones, características y composiciones semejantes, posibilidad de cumplir con las mismas funciones, alternativa de ser comercialmente intercambiables, muy bien. Estamos en el método 3. Las idénticas y similares. Ejercicio. Grupo número B. Se encuentra Marían Sarabia Ábalos. Marían Sarabia Ábalos Caterín. Buenas noches, Licen. Buenas noches. Presentes. Presente. Muy bien. Edson Melans ya no participan. Lourdes Rivera se encuentra. Perdón, Melans Ruiz Blas Katia se encuentra. Sí, Lick. Sí, Lick, soy yo. Presente, Muy perdón. bien. Por si acaso tienes 3 clases, ¿no? De las 5 que tenemos, tienes solo 3 clases presentes, por si acaso. Melans. ¿Y Lourdes Rivera se encuentra? Lourdes Rivera Aguirre se encuentra. Wendy Mamani Surco se encuentra. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, Marían Melans y Wendy Mamani son el grupo número B. Les dicto el ejemplo. El fabricante G en el país P
el fabricante G en el país B ha enviado en consignación al país C telas coloniales. El fabricante G en el país P ha enviado en consignación al país C telas coloniales. El fabricante G en el país P ha enviado en consignación al país C tejas coloniales. Punto seguido. Surge la duda razonable. En lo que refiere a las consultas que ha hecho la aduana al importador del país C. En lo que refiere a su calidad y valores. En lo que refiere a calidad y valores. ¿Se puede aplicar el método 2 y 3? ¿Se puede aplicar el método 2 y 3? Se puede aplicar el método 2 y 3. Ya. Muy bien. Método número 4. Método número 4. Método número 4. ¿Sí? El 4 es el método deductivo. El método deductivo. Cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado, cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación, cuando las mercancías importadas se venden en el país de importación en el mismo estado en que se importaron sin sufrir ningún proceso de complementación o transformación, el valor en aduana, el valor en aduana se basará en el precio unitario. El valor en aduana se basará en el precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas. El método de transacción se basará en el precio unitario al que se venda la mayor cantidad total de las mercancías importadas o de otras mercaderías importadas que sean idénticas o similares o de otras mercaderías importadas que sean idénticas o similares. Punto seguido. Como podemos apreciar, el comprador y el vendedor radicados en el país de importación no están vinculados. Como podemos apreciar, el comprador y el vendedor radicados en el país de importación no están vinculados. Este método
también denominado deductivo, tiene un alcance amplio, ya que puede partir tanto del precio de venta en el país de importación. Este método, también denominado deductivo, tiene un alcance amplio, ya que puede partir tanto del precio de venta en el país de importación de las mercancías a valorar. De las mercancías a valorar. De las mercancías a valorar. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta Licenciado, acá? ¿a qué se refiere con que el vendedor y el comprador no están vinculados? ¿En qué sentido? Lo que significa es que el valor deductivo, ¿con quién tengo el gusto? Con Adriana, Adriana. Bernardo. Adriana, muy buena pregunta. Lo que significa el valor deductivo es que ya no vamos a revisar la relación contractual que existe entre el comprador y el vendedor. En el método deductivo directamente nos vamos a crear precios referenciales. Tenemos que crear nuestros precios, nuestros valores en el mercado. La aduana no encontró valores en su base de datos. Entonces tiene que encontrar mercancías que han sido importadas y que ya están en el mercado. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a algunas reglas internas que tiene la aduana, va a crear sus precios para aplicar el tema del valor en la aduana. Entonces, como estamos hablando de un estudio que se está haciendo dentro del mercado interno, entonces ya no hay una vinculación entre el comprador y el vendedor. O sea, eso quiere decir que la aduana no va a tomar en cuenta la relación transaccional o el giro bancario o el contrato que se ha hecho entre el comprador y el vendedor para aplicar el método deductivo. Te menciono como ejemplo el caso de las sardinas Nidita. Estas sardinas Nidita llegan mucho a La Paz y me llega la orden de control y se me asigna a mí las sardinas Nidita. Y te cuento que las sardinas Nidita no tenía precios en la aduana, o sea, no tenía en mi base de datos del BCTP y tenía que iniciar una fiscalización. Entonces, yo tenía que hacer los descartes y mi jefa en 2016 me dice, ¿por qué no aplicas el método 4? Porque hay muchas niditas que están en el mercado. Entonces, he ido a preguntar cuánto costaba una nidita en el mercado, ¿no? Pero da la casualidad que había muchas diferencias entre las niditas, lo que significaba que había contrabando. Entonces yo tuve como referencia, tomé 5 y ninguna coincidía, porque ni en el año, menos si le pides las importaciones, porque no te van a dar, te van a matar si vos les pides al dueño, a ver, présteme su importación, entonces, ¿por qué me están fiscalizando? La gente se aglomera y te pega. Entonces, de acuerdo a los precios referenciales, ninguno de los cuartos guardaba relación. Entonces, en ese caso me he ido al método 5, ¿ya? Entonces, el método 5, directamente he descartado el método 4. El método 4 es imposible de crearlo, porque tienes que crear precios referenciales de mercancías similares o idénticas antes de tu importación, o sea, antes de la nacionalización de esa mercancía. Puede ser 1 o 2 años y varía bastante, o sea, tienes que crear más o menos. Y se necesita hacer un estudio bastante minucioso y económico del mercado, ¿no? Porque de acuerdo a eso tienes que deducir más o menos cuánto costaría del fabricante, más el flete 1, el flete 2, el seguro y todo eso, ¿no? Entonces, el hecho de que no existe una vinculación entre el comprador y el vendedor se está refiriendo a que los estudios se hacen dentro del mercado interno, o sea, dentro del país de la importación. En este caso yo lo he hecho en el Alto, en ese caso de las empresas, de las niditas. ¿Ya? Muy bien. Continuamos con el método número 5, ¿ya? El método número 5, método deductivo o superdeductivo. El método 4 es el deductivo. El método 5 es el superdeductivo. Superdeductivo. El método 5 es el superdeductivo. Quinto método, ¿ya?
Es lo mismo, es un estudio del mercado también mucho más amplio porque aquí tenemos que pedir balances a la empresa, sus libros contables, todo eso. ¿Ya? Entonces, el valor en aduana de las mercancías importadas, estamos en el 5. El valor en aduana de las mercancías importadas, determinado según el presente artículo, se basará en un valor reconstruido. El valor en aduana de las mercancías importadas, determinado según el presente artículo, se basará en un valor reconstruido. El valor reconstruido será igual a la suma de los siguientes elementos. El valor reconstruido será igual a la suma de los siguientes elementos. Costo o valor de los materiales de fabricación. Costo o valor de los materiales de fabricación. Una cantidad por concepto de beneficios y gastos generales. Y el costo o valor de todos los demás gastos. Entonces, el método 4 y 5, el superdeductivo, es lo mismo. Es decir, simplemente que ya va a los libros contables de la empresa, tiene que crear igual los mismos precios, todo lo demás. Entonces, es imposible el 4 y el 5 aplicarlos, ¿ya? Y finalmente tenemos el último método, que es el método número 6, que no tiene nombre. Este significa que es el que generalmente aplica la aduana. Siempre aplica generalmente la aduana. Porque si aplicamos el 1, le vamos a aceptar lo declarado. El 2, el 3, el 4, no aplicamos. Entonces, el 5, pues también no aplicamos. El 6 es el que aplica la aduana para hacerle pagar al importador o a la agencia de impuestos un poco más. Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo de los métodos 1 al 5, inclusive, si el valor, es muy importante esta parte que les digo porque en el módulo anterior igual les he puesto un caso y les pongo a descartado el 1, el primer método, el 2, el 3, el 4 y el 6 aplicado. ¿Es correcto o no? No es correcto porque no ha descartado el 5, pues, no ha justificado. Entonces, cuando nos han impugnado ese proceso, ha anulado obrados porque la aduana no ha desvirtuado correctamente los 5 métodos de valoración y directamente del 1 al 4 se ha saltado al 6. Entonces, el técnico o el fiscalizador no ha argumentado el descarte del método 5. Y bueno, ha sido también un tema de discusión porque tienes que descartar sí o sí para aplicar el 6. Entonces, si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con arreglo a lo dispuesto en los métodos 1 al 5, inclusive, es importante esa palabra, inclusive, dicho valor se determinará según criterios razonables. ¿Se acuerdan? Vamos a ser flexibles. Dicho valor se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y disposiciones del acuerdo y artículo 7 de la GATT del 1994. Se determinará según criterios razonables, compatibles con los principios y disposiciones del artículo 7 del GATT de 1994, sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Sobre la base de datos disponibles. En ese caso, se crea el BCTP. De acuerdo a eso, la Presidencia Ejecutiva de la Aduana Nacional, ya hace muchos años atrás, ha creado el BCTP. Es una base de datos confidenciales que nosotros tenemos en la Aduana Nacional y que lo está a cargo de la Gerencia Nacional de Normas. Entonces, sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Entonces, tenemos que aplicar criterios razonables sobre la base del artículo 7 del GATT y sobre la base de datos disponibles en el país de importación. Generalmente, ese es el método 6 que nosotros aplicamos en la aduana. ¿Ya? Muy bien. Espérenme un momentito.
Muy bien. Finalmente, los compañeros, se encuentra Bernarda Liendo. Sí, Bernarda licenciado. Liendo, muy bien. Presente. Talía González, Aquí dice, muy bien. Iloida Córdoba Lucas, Sí, listen. muy bien. Ustedes son el grupo número 6, ¿ya? Les dicto el ejercicio. El vendedor A en el país B, el vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $3,000. El vendedor A en el país B envía motores a su filial D en el país C a un precio de $3,000. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido, conforme a la ingeniería de diseño que gratuitamente ha enviado. Los motores son únicos en su género y se ha fabricado a pedido. ¿Se debe incluir el costo de la ingeniería de diseño? La pregunta. ¿Se debe incluir el valor de análisis en el costo de ingeniería de diseño? La pregunta es, ¿se debe incluir el valor de costo en la ingeniería de diseño? Muy bien. Tienen 5 minutos todos para resolver sus casos. Vamos a hacer un preámbulo de las respuestas de los 5 casos, de los 3 casos, y el viernes vamos a complementar y terminamos nuestra clase, ¿ok? Les dejo 5 minutos. Muy bien. Nos va a cortar el Zoom, chicos. Apúrense, ¿ya? Muy bien. El grupo A, Marían, Melisan, Eduardo y Lisette. Eduardo,
¿Puedes hacer lectura por favor, del caso? Buenas. Sí, listo, ahorita lo estoy abriendo Ya. el Streamboard. El Por favor. importador A compra a exportador H en el Ajá. país X 3 toneladas de acero para la fabricación de automóviles a $1,000. $1,000 Ajá. la tonelada, con la condición de que se le entregue a H 20 automóviles. Ajá. La pregunta, ¿cuál es? ¿Se puede aplicar el método 1? Era, ¿no ve? La pregunta. Muy bien. Sí, y yo puse... María, no, un ratito. María, ¿qué dices vos? ¿Se puede aplicar el método 1? María, Lisette, ¿se puede aplicar el método 1? Yo creo que no, doctor, Muy bien, ¿por qué? porque nos están dando la restricción de que de que A entregue al exportador H 20 automóviles. Muy bien, muy bien. No te olvides que están poniendo una condición. Sí. Y esa condición hace de que no se perfeccione el método de transacción. Están poniendo una condición. Y esa condición hace de que no sea un contrato normal de compra-venta. Ese contrato de compra-venta es el que conocemos como y corriente aquí en Bolivia. Te pago y tú me entregas. Entonces, al existir una condición, hace de que o impide de que se lleve a cabo o se aplique el método de transacción. Muy bien, grupo 1, los felicito. Grupo número B. Tenemos a Marian, Lourdes, Wendy, ¿sí? Y a Melans. Melans, por favor, ¿podrías hacer lectura del caso número 2? Ya, doctor. Dice, el fabricante G en el país B ha enviado en consignación al país C tejas coloniales. Surge la duda razonable en lo que refiere a las consultas con la aduana. Se refiere a calidad y valores. ¿Se puede aplicar el método 2 y 3? Sí, ¿vos qué dices? Yo decía que tal vez sí se puede aplicar el método 2, siempre y cuando se vean que son idénticas o tengan las mismas características físicas. Muy bien, siempre y cuando, ¿no ve? Siempre y cuando. Entonces, si no tenemos esas condiciones similares o idénticas, no se puede aplicar el método ni el 2 ni el 3. Si no podemos aplicar el 2. Generalmente no encontramos mercancías similares o idénticas, no las vamos a encontrar, porque si no, no habría una competencia leal. Por ejemplo, el iPhone 10 trae Juan Pérez, el iPhone 10 trae Rodrigo, el iPhone 10 trae María, el iPhone 10 trae, no sé, Carla. Pero somos diferentes, pero no habría una mercancía leal, o sea, no habría una competencia leal. Entonces, en el momento de en el momento de iniciar la fiscalización, si bien Carla trae igual que Mario, es pues por lógica que nosotros tenemos una base de datos y si en esa base de datos nosotros vemos que Carla ha declarado menos que Mario, que ambos son recurrentes en ese tipo de mercancías de importación, entonces es lógico que no voy a poder aplicarle el 2 ni el 3. Directamente me voy al método del último recurso. Muy bien, felicidades. Menans, ¿qué dices al respecto? Menans se ha hablado, ¿no? Sí. Muy bien. Menans, Lourdes, ¿qué opinas al respecto? O perdón, sí, Wendy Mamani Surco, ¿qué opinas al respecto? Rapidito, chicos. Sí, yo igual decía que sí se podía aplicar el 2 y el 3 debido a, bueno, ya que se podrían buscar mercancías similares. Se Bueno, lo mismo que... podría, pero es muy difícil, ¿no ve? Porque no vamos a encontrar igualitos, o sea, para ese tipo de mercancía.
en ese momento. Por ejemplo, 26 de mayo, 9 y 16. Ahorita estamos, hagamos de cuenta de que estamos en Desaguadero y ese horario todavía no se han cerrado las fronteras. Para este mismo tiempo aproximado, no encontramos. Hace 2 o 3 horas atrás no hemos tenido ese tipo de mercancía. Entonces, se podría aplicar. Muy bien, chicos, felicidades. Vamos al último grupo, grupo C. Talía González, ¿podrías, por favor, leer el caso? Lice, yo no tengo la pregunta bien armada como nos lo dictó, ya que dictó un poquito rápido y lo anoté, y ni siquiera sé si estará bien la pregunta. No sé si otros de mis compañeras lo pueden leer. Ya, Loida Córdoba se encuentra. Y le dice, Ya, Loida, ¿puedes leer, por favor? ya, el vendedor A en el país B envía motores a su filial D en su país C a un precio de $3,000. Los motores son únicos y se fabricó a pedido. La pregunta, ¿se debe incluir el valor de costo de la ingeniería de diseño? Ajá. Talía, ¿qué opinas al respecto? Habíamos determinado que sí, ya que una de sus principales características es que son hechos a pedido, y si son hechos a pedido necesitamos saber con exactitud cuánto ha costado lo que les ha costado fabricar en sí esos motores. Ya. ¿Qué dices tú? ¿Quién más está? Loida, Talía y ¿quién más? ¿Bernarda? Sí, yo. Bernarda, ¿qué opinas al respecto? Igual, o sea que sí se tiene que incluir esto de la ingeniería del diseño. Y hablando de los métodos, o sea, yo estaba pensando en el método, bueno, el método 2 ni el método 3 no van porque es un diseño único. Tal vez el método 4 o el método 5, ya que se tiene que tomar en cuenta el costo-valor de los materiales de fabricación y los demás gastos. Ya, vale. Está bien. Bernarda, Talía, perdón. ¿Estoy con Talía? No, con Bernardo. Bernardo. Talía, ¿por qué tenemos que tomar? ¿Cuál era la pregunta? ¿Me repites, por favor? Si se debe Sí. incluir, ay, perdón, si se debe incluir el análisis, el valor el análisis en el costo de la ingeniería del diseño. Ya. ¿Qué opinas, Eduardo Vargas? La verdad no le presté mucha atención a esa pregunta. No lo escuché. Taraune, ¿qué opinas al respecto? Melissa. Listen, como estaba comentando la compañera en el tema del método 2 y 3, de lo que se podría es, a ver, un momentito, estoy abriendo mis métodos que escribí. Chicos, hagamos una pequeña discusión. No puedo incluir, no debo tener en cuenta. ¿Por qué? Pues estoy aplicando el último método. Porque dice que tengo que aplicar el último método de acuerdo a criterios razonables. Es una de las características. Y un criterio razonable no es el tema de producción, de cómo ha sido creado eso. El último método, mientras me demuestre que existe una relación transaccional, que existe un giro bancario, que hay diferencias entre lo enviado y lo declarado, y yo estoy aplicando un criterio razonable porque directamente no he encontrado esa mercancía, no guarda relación entre lo declarado y lo encontrado, entonces mi base de datos permite que encuentre esa mercadería y esa mercadería no incluye los costos de producción. Automáticamente me voy a un tema de características de país de origen, cercano, los años, que es normalmente un año para arriba o un año para abajo, o el momento aproximado, ¿ya? Eso, desde mi punto de vista, no podríamos aplicar. En resumen, he visto que en algunos, la mayoría de los del curso, les ha gustado mucho el método 3 y 4. El método 3 y 4 es imposible de cumplir porque tienes que crear precios, el deductivo y el superdeductivo, de acuerdo a los precios de mercancías que han sido importados anteriormente, porque no hay base de datos y el país fabricante tampoco los tiene. O sea, ha sabido jugar el importador. O sea, es muy difícil que podamos tener porque no tenemos los medios informáticos adecuados en Bolivia, ¿ya? El método 2, que
que es el tema de similares e idénticas, el 3, es muy diferente porque vamos a fomentar el comercio, vamos a ser desleales con el tema del comercio, ¿ya? Entonces, esa no es la idea. Entonces, es siempre el 1 y el 6 el que aplicamos en aduana. En la práctica, generalmente se aplica el 1. O el 1 le acepto, o el 6 le aplico criterios razonables de acuerdo a mi base de datos, ¿ya? Entonces, es muy importante que para los descartes de los métodos de valoración, ya sea en la administración o a través de un control posterior, tenga que aplicar los 6 métodos de valoración que están reglamentados en la resolución 1684 de la Comunidad Andina de Naciones. Anótense, resolución 1684. Es un libro también grande que estos casos también los encuentran en la parte final. Entonces, yo tengo que descartar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 para aplicar el 6. ¿Me puede impugnar el operador o la agencia a esa decisión? Sí, me puede impugnar en los plazos previstos en la RAPE del procedimiento sancionador de fiscalización y de acuerdo al recurso de alzada y jerárquico que habíamos avanzado entre la semana pasada y el lunes. Pueden ser impugnables y la AIT va a determinar si existen vicios o si han violado el debido proceso o hay indefensión al operador. No se ha procedido a una correcta descarte de los métodos de valoración del 1 al 6. Chicos, estoy muy contento con ustedes. Ha habido bastante criterio, ha sido una clase bastante pesada el día de hoy. Nos faltan algunos detalles mínimos que son de forma. Vamos a enriquecer y fomentar un poquito más nuestro estudio para el día viernes. ¿Tienen algún problema con el trabajo práctico? ¿Cómo les está yendo? Porque es hasta mañana, ¿verdad? Lice, ¿hasta mañana de qué hora? ¿Es igual a las 9 de la noche? No, tampoco, pues, Talía, no. Es que, para serle No, sincero, Lice, no tuve tiempo, al menos para hasta no mediodía. voy a poder revisarlo. Hasta mediodía, 2 de la tarde, está bien, pero Ah, no ya. 9, ¿ya? Entonces, estas clases son grabadas, por favor. No podemos excedernos más de las 2 de la tarde, tienen que haber un caso, en ese caso tienen que hacer un resumen de un revocatorio, un jerárquico. Hay algunas diapositivas como las 60, creo que les he dicho que son importantes, hacen mención y identifican en el momento que se produce el comercio exterior, de acuerdo a las teorías, en 2 planas de tamaño carta. Ya, eso es muy importante que lo suban, por favor, hasta mañana. El día viernes vamos a terminar el módulo, son ya aspectos de forma, vamos a fortalecer un poquito los métodos de valoración y vamos a terminar y ya el sábado, domingo, yo me imagino ya son políticas de Fundación IDEA, tienen que dar el examen. Ya, yo hasta el viernes ya voy a subir a mediodía el examen. Dime. Una preguntita, ¿en Claro. la plataforma tenemos que subir el trabajo? Sí. ¿Lo van a habilitar para mañana hasta mediodía entonces? Porque dice no que está ahorita nada, ¿no? Exacto, dice que hay una pestaña para que puedan habilitarlo. Entonces, ya. lo puedan subir. Yo voy a hablar con José mañana temprano para que lo puedan habilitar y subir, porque si no, yo cómo voy a revisar los trabajos prácticos. Ya, el examen final tiene 6 preguntas, cada pregunta vale 10 puntos y tenemos un puntaje final de 60 puntos. Entonces, les he recomendado hoy que lean bien. Por ejemplo, me ha gustado mucho la intervención de que siempre y cuando, por ejemplo, ya son términos profesionales, podría también, me gusta. Entonces, hay muchos análisis, ¿ya? Seamos un poco solidarios todos con el grupo. O sea, no es que yo ya he participado y el doctor ya no me va a volver a llamar, lo puedo volver a llamar. Entonces, estemos pilas porque todos aprendemos de todo, ¿no ve? Entonces, es importante que también el cruce de información entre ustedes sea fluido, ¿ya? Les deseo muy felices noches. Mañana festejen a sus mamás, festejen a sus mamás, sobre todo a las mujercitas, a las que son mamás, les deseo todo lo mejor, que pasen un bonito jueves con la bendición de Dios. Realmente se merecen muchísimo más que salud, porque juegan un papel importante en nuestras vidas. Las que no son mamás y son potenciales mamás, pues también igual, de todas maneras, desearles muchas felicidades, ¿ya? Entonces, que tengan muy buenas noches. Estoy para servirles el día viernes. Vamos a hacer un resumen, vamos a hacer un simulacro del examen y el día ya sábado, por políticas de la fundación, me imagino domingo, creo que ya pueden entrar a una plataforma. El examen lo estoy programando para que ustedes tengan 45 minutos para resolverlo, ¿ya? Entonces, el viernes vamos a hacer un simulacro pequeño de cómo es el examen
y ustedes ya van a poder tener las bases y los cimientos para avanzar. Hay algunas diapositivas que no soy exquisito, como el tema de la integración, por ejemplo, ¿no? Pero sí algunos artículos que sí. Por ejemplo, el tema del aforo, los canales, las mercancías que tienen que ser correctas, completas y exactas, las que les he dicho ahora, el tema de la interpretación de la nomenclatura arancelaria, ¿no? Todo eso es importante. Los idiomas en que tienen que ser escritos, mucho cuidado, no se adelanten en revisar los exámenes. El día viernes ya vamos a enriquecer y muchas felicidades a todos ustedes, buenas felices noches y nos vemos el día viernes a las 7:30 de la noche. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, Perfecto, hasta Licen. luego. Hasta luego. Hasta luego.